El tema que el Señor me ha estado guiando desde comienzos de este año y he estado compartiendo es acerca del crecimiento y de la madurez espiritual que nosotros tenemos que alcanzar como hijos de Dios. Dimos un texto allí, no refleja todo, pero habla, ¿no?, de 1 Corintios 15, 58. Pablo dice, les anima a los hermanos que estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Quiero hacer una especie de repaso así rápido de algunos de los puntos, ¿no? Hablamos de esta experiencia de Pablo que comenta en Corintios, ¿no?, de la iglesia de Corintios, cuando en principio él reconoce la gracia de Dios que ellos tenían, que habían sido enriquecidos en Cristo, en toda palabra, en toda ciencia, y dice, no tienen falta de ningún don. Estamos en la carta en 1 Corintios, al principio. Pablo le dice, la verdad los felicito, no tienen ninguna falta de ningún don, han sido enriquecidos. Pero más adelante, avanzando en la carta, Pablo le dice, miren, les ruego, tuvo que llamarle la atención. En el nombre del Señor Jesucristo, les ruego que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Llama la atención este contraste, ¿no? Porque a pesar de la riqueza espiritual que ellos tenían, de los dones, y que eran reconocidos aún por Pablo, había entre ellos diferentes situaciones, de contiendas. Hasta les llega a decir en el capítulo 3, no les puedo hablar como espirituales porque todavía son carnales. Tremendo, qué contraste tan grande. Y aquí lo que quiere decir que por más dones que se puedan tener, por más crecidos y maduros espiritualmente que parecen, o sea, no significa que los dones sea que estén crecidos espiritualmente. Hay como dos caminos diferentes. Puede tener toda una apariencia de crecimiento espiritual, pero son sencillamente la manifestación de los dones que vienen de Dios, pero tienen que estar acompañados por un crecimiento espiritual, con una vida espiritual, con una madurez espiritual. Y así Pablo, en el desarrollo de la carta, habla, ¿no es cierto?, de tres categorías de personas. Esto ya lo hablamos, ¿no? El hombre natural, que es el que no tiene a Dios, no conoce a Dios, no percibe para nada las cosas de Dios. Después está el cristiano carnal, que eran justamente estos corintios, Él los llama carnales, y eran cristianos, no eran gente del mundo que no conocía a Dios. Y luego están espiritual. Y la apelación es que el Señor nos hace a no ser niños espirituales, a no ser cristianos carnales, sino ser hombres y mujeres espirituales. Amén. Hombres y mujeres espirituales a través de los cuales el Espíritu Santo se pueda manifestar. Una cosa es el don, otra cosa es el fruto del Espíritu Santo. Y el cristiano espiritual es aquel que manifiesta el fruto del Espíritu Santo, es el que se ocupa de las cosas del Espíritu, percibe las cosas espirituales, tiene discernimiento y conoce a Dios. A eso nosotros tenemos que apuntar. Ese es el crecimiento, la madurez que tenemos que alcanzar como hijos de Dios, de ser cristianos espirituales, no carnales.
Y hablamos, bueno, de la importancia de perseverar, de estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estar atado a ninguna esclavitud ni a ninguna cosa que nos pueda condicionar de hacer la voluntad de Dios. Él nos ha hecho libres y de estar abiertos a esta obra del Espíritu Santo que nos transforma desde adentro hacia afuera. Amén. Hay una obra del Espíritu Santo en nuestra vida para transformarnos a la imagen de Cristo. Esa es la meta que tenemos que alcanzar, el ser conforme a la imagen de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta que tenemos que tener. No te tenés que conformar con menos, con ningún punto intermedio. Otra cosa que hablamos es de la necesidad de alimentar nuestra mente con la verdad de Dios. Para ser hombres y mujeres espirituales tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, para poder tener discernimiento espiritual. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad es la que te va a hacer libre. Conocer la verdad. Y ahí hablamos de nuestra mente. Nuestra mente tiene un papel fundamental y los pensamientos que llegan a nuestra mente tienen diferente origen. Nosotros tenemos el espiritual, el hombre y la mujer espiritual tiene que discernir de dónde vienen, cuál es la fuente, cuál es el origen de los pensamientos que llegan a nuestra mente. ¿Amén? Hablamos de tres, ¿se acuerdan? Uno puede ser de parte de Dios, pensamientos que Dios pone en nuestros corazones, un sentir, pero también puede ser que venga algún pensamiento que sea de parte del enemigo, que sea de parte del diablo. Y también estamos allí nosotros, puede ser de parte nuestra, de nuestra voz interior, de nuestro parecer que tenemos en lo personal. Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza, por lo cual tenemos intelecto, personalidad y podemos desarrollar pensamientos. Y eso está bien. Lo importante es que nosotros sepamos discernir la fuente. Amén. Tenemos que discernir de dónde vienen, cuál es el origen, porque esto es lo que va a determinar la acción que nosotros llevemos adelante. ¿Qué hago con los pensamientos que me llegan? Si es mío, si es un pensamiento que viene de parte mía, está bien ponerlo a consideración de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Amén? ¿Qué es lo que esto contradice? ¿Esto de alguna manera es algo que va en contra? ¿Esto es algo que ofende a Dios? ¿Esto es algo que ofende a mi hermano? ¿Es algo que no está éticamente bien? Amén. Puede venir de parte mía, pero ponerlo allí a la luz de la palabra de Dios. Ahí Pablo en Corintios dice que nosotros, el hombre espiritual, tiene la mente de Cristo. Tenemos que alcanzar, digamos, a tener ese pensamiento, esa mente que viene de parte de Cristo. Y cuando hacemos lo que está bien, hay un pensamiento, un sentir, lo ponemos allí a consideración de la palabra de Dios y lo ponemos por obra, cuando es de Dios te va a dar paz en el corazón. Amén. Pero viste, cuando no es de Dios y vos te empecinás y bueno, está ahí en el límite, no sé, no te trae paz al corazón. Realmente es algo que te inquieta, te incomoda, te hace daño. Si este pensamiento, este sentir viene de parte del diablo, lo que no tenemos que hacer es entrar en su juego pretendiendo argumentar.
¿Vieron lo que le pasó a Eva? Eva empezó a dialogar, ¿no es cierto?, con el diablo, y así le fue mal. No argumentar, tenemos que discernir. Pensemos que él es el engañador, es padre de mentiras y hace todo lo posible para influenciarnos, para de alguna manera desanimarnos, para derrotarnos, para destruirnos. Entonces, el fin que tiene ese sentir, ese pensamiento que el diablo pone, es para destrucción. Entonces tenemos que nosotros discernir, y tenemos las armas espirituales, que son poderosas, como dice la palabra, en Dios, para destrucción de fortalezas, ¿sí? Y para derribar, miren aquí, lo habla tan claramente, ¿no es cierto?, derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra las cosas de Dios, contra el conocimiento de Dios. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos las armas espirituales, amén, en Dios, que son poderosas como para poder ser vencedores, resistir al diablo en la fe, dice, lo debemos resistir. ¿Y él qué hará? Huirá, amén, huirá de nosotros. Ojo, por un tiempo, porque aún cuando tentó a Jesús, dice, se fue por un tiempo, y era Jesús. Imagínate que con nosotros está como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces no te asombres esto que estoy diciendo, de que hay pensamientos que pueden venir a tu vida, por más cristiano que seas, que estés viviendo en santidad. Hay pensamientos que el diablo va a intentar introducir, influenciar en tu mente para engañarte y para destruirte. Así que tenemos que resistirle firmes en la fe. Y cuando viene de parte de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Darle todo lugar. Amén. Cuando viene algo de parte de Dios, muchas veces cuestionamos. Muchas veces cuestionamos. Un ejemplo es Jonás, por ejemplo, ¿no? Dios lo mandó para un lado y él, y no que no conocía a Dios, Jonás conocía a Dios. Dice, yo sabía que vos lo ibas, pero cuando viene de parte de Dios, lo que tenemos que hacer es obedecer. Cada día debemos colocarnos delante de Dios. Señor, ¿cuál es la palabra? Señor, ¿qué es lo que vos me querés decir? Buscar la guía, la dirección de Dios, pero no sencillamente como una información, sino para obedecer, para poner por obra, para hacer su voluntad. Porque de otra manera, si nosotros no lo hacemos, vamos a estar contristando el Espíritu Santo, desoyendo su voz. Debemos obedecer y poner por obra. Hay un texto aquí en Hebreos 5:14 que define muy bien esto. Pablo dice, o el autor de Hebreo dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquí habla también de los niños espirituales, pero es el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que tienen los sentidos, ¿cómo los tienen? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Saben identificar de dónde provienen las cosas. Tienen los sentidos ejercitados. No es alguien que va allí alegremente por la vida y que el diablo termina usándolo y es un juguete del enemigo o va y viene. No, tiene los sentidos ejercitados, discierne y decide conforme a la voluntad de Dios. Yo sé que estoy siendo reiterativo, que muchas de estas cosas ya las he dicho, pero vuelvo a repetir, para mí es muy importante todo esto para nuestra vida espiritual. Tenemos que estar crecidos y maduros espiritualmente.
¿Cómo hacemos para afrontar los desafíos que tenemos en este tiempo? Amén. ¿Hay desafíos en este tiempo? Yo creo que continuamente, como esposos, como padres, solteros, yo creo que este tiempo para los solteros, para los adolescentes, los jóvenes, es un tiempo, siempre lo fue, pero un tiempo donde hay tanta ofrecimiento, tanta obra perversa. Estamos en lo que llama la palabra un sistema perverso. Desarrollamos nuestra vida en un sistema perverso. Y si nosotros no estamos bien plantados, crecidos y fortalecidos espiritualmente, y, ¿vieron? Vamos a hacer, aún los vientos de doctrina equivocados nos van a confundir. Por eso necesitamos estar bien fortalecidos, ser cristianos maduros. Amén. Amén. Esto es algo que tenemos que procurar crecer en el Señor, avanzar en las cosas de Dios. Hoy quiero hablar y detenerme un poquito en la importancia que tienen las palabras, la importancia que tienen las palabras. Anteriormente, no me acuerdo cuál de las prédicas fue, que hablamos de algunos de los indicadores del crecimiento y la madurez espiritual. Hay indicadores. Bueno, ¿cuál es mi escala de valores? ¿Qué dedico mi tiempo? Bueno, un montón de indicadores, ¿no es cierto? Que nos hablan, ¿no? Cómo estamos frente al pecado, si estamos firmes. Indicadores de nuestro crecimiento y madurez espiritual. Y un indicador también es ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? Es un indicador. Uno puede llegar a ver y a discernir, ¿no es cierto?, cuál es el estado espiritual de acuerdo a lo que uno está hablando. Es un indicador. Y esto sí, la última vez hablamos del Salmo 15, ¿no es cierto?, donde el salmista pregunta, ¿quién habitará en tu presencia? ¿Quién estará en tu santo monte? Y ahí él empieza a decir, bueno, el que anda en integridad, pero dice el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, el que no perjudica a su prójimo, ni procura el mal de su vecino. Amén. Con nuestra boca. Es un indicador, es un indicador. Santiago dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros, no murmurar del hermano, no juzgarlo. Nosotros no debemos murmurar, no debemos criticar, tampoco debemos permitir que nadie nos contamine, que nadie hable mal de ningún hermano. ¿Por qué? Porque eso contamina todo el cuerpo. Y Santiago sigue diciendo, en el versículo 1:26, si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. La religión no le sirve para nada. Puede ser que tenga una apariencia muy espiritual, que parezca crecido y maduro espiritualmente, pero si no es capaz de cerrar su boca a tiempo, en realidad es inmaduro. Hoy Oscar hablaba, ¿no? O sea, cuántas veces uno, y nos pasa todo, ¿no? Tenemos que hablar y bueno, muchas veces yo digo, pero ¿por qué no le dije tal cosa o no? Y otras veces hablamos de más, ¿no es cierto? Y en la abundancia de palabras dice, no falta pecado. Entonces, ¿cómo tenemos que cuidarnos de todo esto, no? Y dice en el capítulo 3, Santiago, todos ofendemos muchas veces. Si uno no ofende de palabra, miren lo que dice, si uno no ofende de palabra, es un varón
perfecto. ¿Por qué? Es capaz de refrenar su lengua y es capaz de refrenar todo su cuerpo. Tremendo, ¿no? Varón perfecto, el que refrena su lengua. No dice, bueno, no, tiene que tener tal o cual cualidad. El que refrena su lengua. Amén. Y todo esto, bueno, esto también algo compartí, ¿no es cierto? Que esto nos lleva a considerar el poder que tienen las palabras, el poder que tiene lo que nosotros decimos. Es muy importante considerar esto. Y aquí mirando, aquí lo que habla Santiago, ¿no es cierto? Dice, la lengua tiene poder para mentir, ¿no es cierto? Para decir cosas que no son. Y cuando el Señor nos dice que debemos hablar verdad los unos con los otros, dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque lo demás está de más, de mal procede. Tenemos que ser veraces, hablar la verdad, dar lugar a que el Espíritu actúe. Dice, la lengua tiene poder también para dirigir. Y da el ejemplo allí del timón de un barco, que es algo muy pequeñito, pero que es capaz de dirigir una nave enorme, gigantesca. Y aquí podemos nosotros relacionar, dirigir con influenciar, influenciar a otros con lo que decimos, porque genera una influencia. Las palabras que decimos generan una influencia, llevan a la persona, para bien o para mal, a tomar una dirección o a tomar partido hacia otros. Cuando hablamos mal algo de algún hermano, y esto Juan Manuel Montané habló la otra vez cuando tuvimos el encuentro de pastores, ¿no es cierto? Él decía que él hablaba de renovar lo que es la familia, ¿no es cierto? Que es un tema, hermano, de paso les digo, que vamos a seguir tratando, renovar la familia, renovar todo lo que tiene que ver con el discipulado, son temas que vamos a ir tratando. Y él decía, no contaminarnos entre los cónyuges. Es tremendo, porque muchas veces uno se descarga, o la mujer o el varón, y está contaminando al cónyuge. Entonces empieza a ver a la otra persona de una manera diferente. ¿Me entiende? Eso va direccionando. Miren, con los chicos, con los hijos, tenemos que tener mucho cuidado. Yo he conocido familias que los hijos se fueron al mundo, se apartaron del Señor, porque eran familias críticas. El matrimonio no, se cuidaba de hablar ni siquiera entre ellos, lo hablaban delante de sus hijos, que que el otro, mirá aquello. Los hijos se terminaron apartando, yéndose, gracias, yéndose al mundo. Tenemos que tener cuidado. Tiene mucha importancia lo que decimos y tenemos que ser muy cuidadosos. La otra vez escuchaba que alguien que visitó una cárcel, allí preguntó, ¿no?, a los que estaban allí, dice, bueno, ¿a cuántos de ustedes, sus padres, cuando eran chicos, le dijeron, vos vas a terminar preso? La mayoría levantó la mano. No significa, no interpretemos mal, ¿no es cierto?, que esta persona terminó preso por lo que le dijo el padre, porque a consecuencia seguramente de sus propias malas decisiones, terminó allí en la cárcel. Pero nos tiene que llamar la atención, especialmente a los padres, ¿no? ¿Cómo hablamos con nuestros hijos? Vos no servís para nada. ¿Saben lo que ocasiona eso? Capaz muchos de nosotros lo hemos sufrido de chicos también, ¿no? Sos un inútil. Oh,
¿Saben qué es una puñalada tremenda? Tremenda, y una marca que queda, una herida profunda en el corazón. Sabemos y damos gracias a Dios, ¿no? Que en el Señor todas esas heridas se pueden sanar, pero qué bueno poder evitar, poder aprender. No debemos murmurar, no debemos criticar, no debemos hablar mal de nadie, y cuidar también a nuestra familia. Amén. La lengua tiene poder para destruir. Dice, cuán grande bosque enciende una pequeña llama. Una llamita ahí, y después vemos por la televisión esos incendios forestales que se destruyen cantidad y cantidad de bosques, ¿no es cierto? Se destruye con nuestra lengua también la reputación de otros. Empieza un comentario, decimos tal cosa, ese otro después, por el diablo ahí es el que fogonea, ¿vieron? A la llamita le hace así, ¿vieron? Le da poquito de... Entonces cada vez va tomando, empieza el otro, sí, y se empieza a armar toda una cosa tan horrible, ¿no es cierto?, que destruye la reputación de alguna persona. Y es muy difícil después, muy difícil, muy doloroso, muy triste. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Muy bien. Aleluya. La importancia de las palabras. La nota que quiero hoy dejar es esta: que nuestra boca debe ser un instrumento de bendición. Amén. Nuestra boca, lo que decimos, nuestras palabras, tiene que ser un instrumento de bendición. El salmista dice, sean gratos, Salmo 19, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Los dichos de mi boca, lo que sale de mi boca, que sale de mi corazón, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Sean gratos delante de ti. La importancia de las palabras. Yo pensaba, Jesús, ¿cuántos libros escribió? Ningún libro, ¿no? ¿Qué hizo? Transmitió todo con la palabra. Con la palabra. La palabra es un elemento de poder, es un elemento de poder. Y saben que hay dones, quizá otro día tendremos que hablar, ¿no?, que se manifiestan por la palabra, dones de lengua, interpretación de lengua, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Amén. ¿Anhelás? Dice, tenemos que anhelar los dones. Esto viene por revelación de Dios, cuando hay una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Cuando hoy Hugo decía, hay alguien que tiene el dolor en el brazo, es algo que Dios lo revela, pero se manifiesta a través de la palabra, de nuestra boca. Es un instrumento que tiene que ser usado por Dios para bendición, para construir, no para destruir a nadie. Entonces, Dios quiere que usemos nuestra boca para bien. Luego de que Pablo habla allí en 1 Corintios 13 del amor, ¿no es cierto? Del amor, si hablar en lenguas humanas, angélicas, no tengo amor. Habla de esa cosa tan grande, ¿no es cierto?, de la preeminencia del amor. Y luego dice, ¿no?, en el capítulo 14, sigan el amor, pero procuren los dones espirituales. Y sigue diciendo, pero por sobre todo que profeticéis. Y es el que profetiza, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para
consolación. Dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, ¿no es cierto? Pero el que habla, el que profetiza, es para edificación, para exhortación y para consolación. Amén. Que nuestra boca sea utilizada por Dios para bendecir. Miremos un poquito, ¿no? Palabra de edificación. Es dada para levantar, es dada para construir. Cuando proclamamos la verdad de Dios, provoca fe en los que la reciben. Amén. Hoy que cantábamos, mi Dios es, ¿cómo era Hugo? Grande. Y decía, decile a tu hermano. ¿Y sabes qué eso resulta? Es palabra de Dios, es proclama de la verdad de Dios, que provoca fe en el que lo escucha, ¿no es cierto? Que construye, que edifica. Esa es la palabra que nosotros tenemos que pronunciar, la verdad de Dios. Cuando transmitimos también lo que enseña la palabra de Dios, trae luz sobre áreas determinadas de nuestra vida, trae luz sobre cosas que debemos nosotros hacer en determinadas situaciones, nos levanta, nos edifica. Y en la obediencia, porque trae, ¿no es cierto?, la proclama fe, pero la enseñanza, cuando decimos lo que Dios quiere, tiene que apelar a la obediencia, hacer nosotros cumplidamente lo que la palabra de Dios nos dice. Y de esta manera nos ayuda a crecer y nos ayuda a ser edificados espiritualmente. Amén. Una consigna que tenemos que tener, todo lo que salga de nuestra boca tiene que ser para edificación. Amén. ¿La tomás la consigna? Yo me la digo a mí. Todo lo que salga de mi boca tiene que ser para edificación. Amén. Y no te quepa duda de que el Señor va a ayudarte, ¿no es cierto?, a que te puedas tener palabra para bendecir a otros. Efesios 4, 29 dice que ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que sea mala, y no necesariamente un insulto, es una mala palabra, pero ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que sea mala, que sea mal intencionada, ninguna palabra que sea obscena, dañina, tiene que salir de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Dice, sino la que sea buena, la que contribuya para la necesaria edificación. Esa es la palabra que tiene que salir de nuestra boca. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes, a que sea de bendición. Amén. Que imparta gracia a aquellos que escuchan. Amén. Ese es el objetivo que tenemos que tener con las palabras que decimos. Y Colosenses nos habla también, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Hoy Hugo decía, ponele sal, sazonada con sal. No es que te tenés que sacar la lengua y meterle. ¿Vieron lo que hace Marcelino? Tremendo. Con el tema del alcohol, no solamente se la pasa en la mano, sino hay veces que se lo pone también acá, abre la boca. Bueno, sazonada con sal no significa que le tenemos que poner sal, sino que la sal que provoca el Espíritu Santo, la gracia de Dios, sea con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. ¿Qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir? Que sea bueno, que sea para edificación. Amén. Y Efesios nos habla también, ¿no? Dice Efesios 5, miren diligentemente cómo andan, no como necios, sino como sabios. Ahí habla de aprovechar bien el tiempo, ¿no? Las oportunidades de hablar. Dice, porque los días son malos.
y nos insta, dice, a ser llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Hablando entre ustedes cosas espirituales. Habla de salmos, de cánticos espirituales, alabando y glorificando a Dios. Que salga eso de nuestra boca. Amén. Eso tiene que salir. El Espíritu Santo es el que lo va a producir. Me llama la atención siempre Pablo, ¿no? Cuando él ora, el apóstol Pablo, un hombre lleno de Dios y lleno también de conocimiento, más que cualquier otro de su época, ¿no es cierto? Y él dice, y ora a Dios, Señor, que al abrir mi boca me sea dada palabra, para que yo sepa cómo tengo que predicar el Evangelio, el misterio, que me sea dada palabra. Amén. No tenemos que hacerlo todo automáticamente, tenemos que depender de la palabra que el Espíritu Santo ponga en nuestra boca. Y esa va a ser una palabra de Dios, una palabra que sea justa, que sea necesaria, que sea de bendición, que realmente le haga bien a mi hermano y a los que escuchan. Amén. Muy bien. Palabra de exhortación. Se podría hablar mucho, ¿no?, de edificación, pero vamos a seguir con palabra de exhortación. ¿Qué significa exhortar? Para algunos, lo hablábamos el miércoles en el grupo casero, ¿no? Exhortar para algunos parecería ser que se agarrarle, vieron, le di con un caño, o eso no es exhortar. Eso no es exhortar, pero algunos interpretan de que tiene que ser así, de esa manera. Significa aconsejar, amonestar positivamente, animar, alentar. ¿Cómo cambia, no? El significado. Animar, alentar, amonestar positivamente, con amor, con gracia, no con juicio, no con los tapones de punta, sino con gracia, con gracia. Aparte, cuando vamos con los tapones de punta, recibimos toda una... no les llega nada. Cuando nosotros somos así muy violentos, no llega, la palabra no se recibe, pero cuando uno va con gracia, amonestando, pero de una manera que el Espíritu nos da con amor, ¿no es cierto? Colosenses nos habla, ¿no? Y nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Cristo more en abundancia. Y Pablo a Timoteo también le encarece, dice que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, reprenda y exhorte con toda paciencia y doctrina. Amén. Con paciencia, pero con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces uno está estancado, está medio como desanimado, caído, y necesitamos una palabra que nos oriente, una palabra que nos aconseje, una palabra que nos anime? ¿Cuántas veces nos pasa, ¿no es cierto? Algunos tienen el ánimo muchas veces o la autoestima tan baja, ¿no es cierto?, que no están en el suelo, están en el subsuelo, una autoestima muy baja, y el enemigo aprovecha. Antes decíamos de los padres que decían, pero el enemigo aprovecha y se ve que vos no servís para nada, ves que esto no vale la pena, entonces cada vez es el estado cada vez más peor, ¿no es cierto? Recibir una palabra de ánimo, de aliento, nos levanta.
y nos hace ver las cosas de una perspectiva diferente. En ese momento, y el Señor, mire, yo creo que nos muestra que no salga el juicio cuando ves a un hermano que está medio desanimado, que no salga el juicio, que salga más bien el interés por ver qué le está pasando, y la disposición de darle una palabra de amor, una palabra de aliento. Y de esta manera, cuando recibimos una palabra así, nos ayuda a ver desde el enfoque de Dios. El diablo pone una lente negativa en nuestra vida, pero cuando viene una palabra de aliento, de ánimo, una palabra de Dios, nos hace ver las cosas desde el enfoque de Dios y no desde el lente que el diablo nos coloca delante para desanimarnos y destruirnos. En esto también hay algo importante, ¿no es cierto? Y que queda evidenciada también la madurez del que escucha la exhortación. Muchas veces nos resulta difícil exhortar a alguien, corregir a alguien, o decirle o marcarle determinada cosa. Muy difícil. Tenemos que también recibir, cuando es importante, como decimos, dar la palabra de bendición. Pero qué importante es ser receptivos también a esa palabra. Muchos se colocan como una caparazón que no le entra ni una bala, ¿vieron cómo dicen? Entonces, por más que vaya con gracia, que vaya, y no, están tan cerrados que no reciben nada. Y seguramente, ¿no? Seguramente, hoy se hablaba también mucho que han sido lastimados, heridos. Muchas veces esas son consecuencias de haber recibido muchos golpes en la vida, situaciones, maltratos. Pero en el reino de Dios debe ser diferente, es diferente. Amén. El que habla debe hacerlo de parte de Dios. Cuando hables, tenés que hablar de parte de Dios para bendecir. Tiene que ser con amor, tiene que ser con gracia, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y el que recibe debe aceptar el consejo, debe escuchar. Qué importante escuchar. Tener en cuenta, me está diciendo tal cosa. Y aparte uno percibe, ¿vieron? Cuando viene alguien y te dice algo y medio es como para herir o para hacer notar una situación que está mal, se nota. Pero cuando viene alguien desde el amor, cuando viene alguien desde la guía del Espíritu que le dio, ¿no es cierto?, se recibe, se nota, uno sabe que eso viene de parte de Dios. Tenemos que estar abiertos a todo esto, ¿no es cierto? Esto no tiene que ver con una buena intención, es una obra del Espíritu Santo. Necesitamos también allí, para dar esta palabra, estar crecidos espiritualmente, y tener amor, todo dentro del marco del amor. La verdad que si no es algo que estamos seguros que viene de parte de Dios y que no lo hacemos con amor, más vale no hagamos nada. No digamos ni hagamos nada. Es preferible, es preferible. Amén. Palabra de consolación. Dijimos que es palabra de edificación, de exhortación, palabra de consolación. Consolar, qué necesidad, ¿no es cierto? Qué necesidad. Es estar al lado de alguien sosteniéndole. Eso es consolar, estar al lado de alguien sosteniéndole, muchas veces poniendo el hombro, para que pueda estar llorando.
cuando Jesús habla de la promesa del Espíritu Santo, dice, yo rogaré al Padre, y les va a dar otro consolador. Habla del Espíritu Santo, pero dice el consolador, el Espíritu Santo es el consolador, para que esté con ustedes siempre, para que esté con ustedes siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes. Amén. Está el Espíritu Santo, que es el consolador que Cristo envió para que esté con nosotros. Y cuando alguien, la verdad, está atribulado, está angustiado, está pasando por situaciones difíciles, cada uno de nosotros, vos y yo, podemos consolarlo, dando lugar al Espíritu Santo que está dentro nuestro, para poder dar palabra de consolación, palabra que venga de parte de Dios. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Siempre digo, esa es la aplicación primaria. Y estuvo allí en todo el tiempo que Jesús tuvo su ministerio aquí en la tierra. Pero hoy está en cada uno de nosotros. Amén. ¿Para qué? El Espíritu del Señor está sobre ti, está sobre mí, para consolar a los enlutados, para dar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón y para publicar libertad a los cautivos. Amén. ¿Cuánto quebranto del corazón hay? ¿Cuánto? Más que lo físico, ¿no? Lo físico es más visible, pero cuánto quebranto del corazón. Y el Espíritu del Señor está sobre ti. Amén. Está sobre cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ser instrumentos, para llevar a aquellos que están sufriendo palabra de consolación. Y es una acción espiritual, ¿sí? Es una acción espiritual y va acompañada con un abrazo, con un gesto, va acompañada, ¿no es cierto? Y se nota, la persona recibe y es de esta manera consolada. Y yo creo que estamos cerca de Dios y especialmente cerca de Él cuando bajo la acción del Espíritu Santo nosotros consolamos a otros. El Señor está ahí presente especialmente, está en todo lugar, está aquí en medio nuestro, pero cuando vos consolás a otro, cuando vos estás dándole una palabra de consolación, un abrazo, un gesto, Dios está especialmente presente en ese momento. Dice en 2 Corintios 1:3, dice, Dios es Padre de misericordia. Dios es un Dios de toda consolación, que nos consuela a nosotros, en todas nuestras tribulaciones. Pero sigue, no se queda ahí. Es Padre de misericordia, Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Y cómo sigue? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Él es Padre de misericordia, Dios de toda consolación, y nos consuela para que nosotros también podamos consolar a otros. Amén. Esa es la palabra, hermanos, que el Señor puso en mi corazón. Lo otro fue todo un repaso para que realmente podamos
considerar el hecho y la necesidad de crecer espiritualmente, pero que nuestra boca sea un instrumento de bendición.